Muy buenas tardes, siendo las 18 horas con 40 minutos del día 24 de marzo del año 2017, encontramos presentes en la quinta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Monterrey, Nuevo León, con el fin de una audiencia dentro de la carpeta judicial número 167 de 2017, que instruye en contra de los señores Jesús Armando Escamilla Cerda y Juan Francisco Alviso Loredo. Audiencia que se apreciada por el licenciado Tonel López Vázquez, juez de control del Estado. Adelante, señoría. Bien, buena tarde. En la fecha y hora indicada se apertura la audiencia. Se identifican las partes que intervienen en la misma, empezando por el Ministerio Público. Gracias, su señoría. Mildred Fabiola Ayala Leal, agente del Ministerio Público Investigador, especializado en delito de robos de generales ya proporcionados en gestión judicial. Le hago saber que la parte ofendida en los presentes hechos es la negociación Nueva Walmart de México, representada por Carlos Octavio Jasso Ascuaga, quien a su vez se encuentra constituido como asesor jurídico, desconociendo el motivo por el cual no se encuentra presente en esta sala. Buenas tardes, mi nombre es licenciado Gregorio Martínez Rivera y soy el defensor particular de Jesús Armando Escamilla Cerda. Buenas tardes, señoría. Mi nombre es el licenciado Eduardo Guadalupe Peña Treviño, defensor particular de Juan Francisco Alviso Loredo. Son las personas que los acompañan. Adelante. Así es que Su nombre, por favor. Mi nombre es Juan Francisco Alviso Loredo. Jesús Armando Escamilla. Cerda. Bien. A ambos les han explicado sus derechos. Les pregunto. Sí. Bien, no hay manera que se acerque. Ustedes le pueden hacer un espacio, abogados, para efectos de... Bien, les pregunto a los investigados, ¿desean que los sigan representando los abogados que los acompañan, que los defienden? Sí. ¿Reiteran la aceptación del cargo? Entiendo, ustedes los han venido representando, abogados. ¿Es correcto? ¿Reitera la aceptación Así. también de su cargo, abogado? Así es. Se reitera Sí, también. Se reitera. Bien. La parte ofendida es la única que ha mencionado, fiscal. Así es, su señoría. El asesor jurídico es el propio representante legal de esa persona moral. Es correcto. ¿Usted le notificó de esta diligencia? Yo no pude entablar comunicación telefónica con él mismo, su señoría. Tengo conocimiento que las actividades propias de su trabajo viaja fuera del estado constantemente. La llamada no pudo ser enlazada y a través del portal de gestión judicial no pude corroborar si se le había practicado la notificación. Bien. Déjeme verificar en la carpeta judicial si tal persona fue notificada. ¿No ha abierto alguna constancia asistente de sala? ¿Lo podemos verificar en el sistema electrónico del tribunal? Si en efecto el representante legal de la persona moral ofendida como parte en este procedimiento penal fue debidamente notificado para intervenir en esta diligencia. Señoría, un momento. La audiencia, entiendo, fue convocada por los defensores particulares de los imputados. Es correcto, señor. Con el fin, según advierto, con el fin de modificación de medidas cautelares. Es correcto, señor. Entiendo, tienen la medida cautelar de prisión preventiva. Así es, señor. Quiero presumir que pretenden una más favorable para los imputados. Así menos gravosa o lesiva para nuestros representados. ¿Es así, abogado defensor? Así es. En ambos casos estamos buscando la modificación de la medida cautelar Claro. por considerar que pues ya han variado las condiciones que dieron lugar a la imposición el 8 de enero del 2017. Bien, nada más permítame revisar esa condición relativa a que todas las partes estén debidamente convocadas para intervenir en esta diligencia. En este caso, pues particularmente están todas las partes, excepto el representante legal de la persona moral ofendida. Sí fue notificado asistente. Señoría, verificando el sistema electrónico de cuenta de gestión judicial, se aprecia un instructivo dirigido al licenciado Carlos Octavio Jasso Ascuaga, representante legal de Walmart México, en el cual se menciona que el día 23 de marzo a las 21 horas con 12 minutos, el suscrito licenciado Janet Hinojosa Mancilla, adscrita a la unidad de medios de comunicación actuario, pasó a notificarse en el domicilio señalado en la calle Lagos 490, Mitra Sur, Monterrey, Nuevo León. Al efecto, se menciona lo que es al siguiente. Al efecto, yo en el mencionado domicilio tocó la puerta sin que nadie ocupara a mi llamado, por lo que procedo a fijar el instructivo de ley en lugar visible en la puerta principal. ¿Algo que decir sobre esa forma de notificación al representante legal?
No tenemos ningún inconveniente, señoría, puesto que es la forma de notificación que normalmente se viene manejando. Como lo repito, ese es el domicilio proporcionado por el representante legal y él, por sus actividades propias, es la que solicitó al juzgado que se efectuara. Según la carpeta judicial, esta audiencia fue agendada agendada el día de ayer, según el acuerdo del día de ayer precisamente. Entiendo que la notificación pues tuvo que ser de forma urgente en virtud de que se fijó para el día de hoy esta diligencia. De ahí que se estima que fue notificado el representante legal de la forma ya mencionada, no obstante ello no está presente. Bien, en ese sentido entonces, como la audiencia fue convocada por los defensores particulares de los imputados, les concedo el uso de la palabra, abogado, defensor, y sobre todo para que me precisen y me funden y motiven de qué forma se dice, según lo manifestó uno de los abogados particulares, cómo es que de forma objetiva han variado las condiciones que justificaron la imposición de la medida cautelar que pesa en contra de los imputados. Así es, señor juez. Bueno, en términos del artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que se debe de acreditar que han variado de manera objetiva los argumentos que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva, es necesario puntualizar que fueron 3 los razonamientos en lo medular que su homólogo determinó el 8 de enero del 2017, que era 3 los argumentos o 3 las condiciones. garantizar, en resumen, fueron 3 los aspectos que dieron lugar a la imposición. Garantizar la presencia. Ese es uno de los propósitos de la medida cautelar, garantizar. El máximo de la pena a imponer. Fue una de las condiciones que tomó en cuenta, el máximo de la pena a imponer a los imputados. Y la seguridad de la parte ofendida y de la comunidad en general. Uh-huh. Quiero mencionar los argumentos textuales que dijo, que era que estaban ocurriendo hechos y desmanes, saqueos e ingresos a negociaciones. Bien, antes de, en todo caso, de abordar ese tema, abogado, ¿me puede explicar y en su caso justificar cómo es que, en su opinión, usted que tomó el uso de la palabra, varió de manera objetiva la condición relativa que se tomó en cuenta para imponerles la prisión preventiva a los imputados? Es decir, ¿cómo ha variado la posible pena a imponer que por los delitos o los hechos delictivos que se les atribuyen? Se dijo, y como usted también lo ha mencionado, precisamente que se tomó en cuenta como condición eso, el máximo de la probable pena a imponer por la comisión de los delitos por los cuales se les vinculó a proceso, que en el caso particular lo es hasta por 27 años de prisión. ¿De qué forma ha variado esa condición? Quiero que me expliquen nada más eso. Bueno, yo quiero precisar que el artículo 161 dice que hayan variado de manera objetiva las condiciones. Sin embargo, no dice que todas las condiciones. La defensa argumenta que basta con que varíen o totalmente unas. No ha variado efectivamente esa no ha variado ¿por esa qué? condición. Porque continúa vigente el auto de forma de prisión, es obvio, el proceso tiene que continuar. La vinculación a proceso. ¿Por qué delito se vinculó a proceso a los delitos? En la modalidad de violencia, de pandillerismo. Entonces, esa condición no ha variado efectivamente. El máximo de la pena a imponer, pues que está implícita en el delito, pues sigue siendo el mismo, ¿verdad? La posibilidad de que haya una pena hasta de 26, 27 años no ha variado. Pero la medular, la que argumentó la fiscalía en ese momento, que era por la forma en que ocurrieron los hechos en esos días 5 y 6, derivado de las protestas, hubo saqueos. Expresamente el juez mencionó que sucedieron esos
hubo desmanes y saqueos e ingresos a negociaciones, como en el caso de la parte ofendida, que era una bodega horrera que es propiedad de Nueva Walmart de México, para sustraer mercancía de su interior sin ninguna razón. Ese fue el argumento principal para determinar que había un peligro inminente para la seguridad de la parte ofendida y de la Y que comunidad. fue otra de las condiciones Sí, que se tomó en entonces, cuenta. es obvio que ese razonamiento o la prueba fue el hecho notorio. ¿Por qué? Porque todos los habitantes de esta zona metropolitana sabemos qué ocurrió, sabemos que era cierto. Hoy en día han variado las condiciones. ¿Por qué? Porque ya no están sucediendo esos saqueos, ya no ha sucedido un solo acto de vandálico, de saqueo, de ingreso a negociaciones, mucho menos a la moral ofendida. Lo sabemos por los medios de comunicación, lo sabemos por las mismas declaraciones a la prensa que da constantemente el señor Aldo Fassi, que es el vocero de comunicación social, el mismo gobernador, el procurador, los medios, y no lo podrá desmentir la fiscalía. ¿Por qué? Porque es un hecho notorio. Fueron hechos atípicos que sucedieron con motivo de esas protestas, se salió de control. Lamentablemente, pues sucedieron cosas, entre ellas a la moral ofendida, que por supuesto se debe sancionar la conducta de toda persona. La defensa argumenta que la presunción de inocencia debe seguir vigente y se violó esa presunción de inocencia al imponer esa medida de prisión preventiva. Y hoy el objetivo es pedirle a usted, señor juez, que en base primeramente al artículo 1 constitucional se puedan reparar esas violaciones con la modificación que lo permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero básicamente lo que estamos buscando es que se tome en cuenta que no obstante las condiciones que establece el artículo 161 del Código Nacional para que proceda la modificación de la medida cautelar, prevalece la Constitución, los tratados internacionales, el derecho a la libertad personal que tiene mi defenso y también el de mi colega, y es necesario que se apliquen esos criterios de la protección máxima para los derechos humanos, que fue excesiva. Lo dice el artículo 19 constitucional también, lo dice del Código Nacional el artículo 19 también, el respeto a la libertad personal, que la prisión preventiva debe ser la excepción, no la regla. Entonces consideramos que es excesiva tomando en cuenta el objetivo que se buscaba, que era garantizar la presentación al proceso, por la posibilidad de sustracción de la justicia, de la alta pena, pero sobre todo eso, queremos enfatizarnos en lo personal de que ya la seguridad ya no está en riesgo. ¿Por qué? Porque siguen habiendo, si bien es cierto, protestas esporádicas. Hoy son del transporte público, de algunas ONG, por situaciones privadas, particulares, pero no han desencadenado en esos hechos que sucedieron el 5 y 6 de enero exclusivamente. Ningún dato periodístico, ninguna carpeta judicial nueva hay en ese sentido y no lo podrá desmentir la Fiscalía. Entonces sabemos que efectivamente en esa época tal vez fue una presión política, fue una decisión a lo mejor desesperada de los fiscales por una orden, por una instrucción. No podemos decir que todos los jueces, pero sí a algunos puede haber influido esa tal vez psicosis que crea el gobierno por la necesidad o la presión, pero si bien es cierto, fue excesiva. Hoy en día podemos decir que ya no existen esas condiciones, nos concretizamos a acreditar, ya no existen esas, no han variado todas efectivamente, pero el artículo 161 no dice que varíen todas. En diversas carpetas judiciales el criterio que se ha adoptado es que efectivamente ya pasaron esos días, digamos, de peligro, esos días de disturbios, esos días donde había una zozobra, tal vez una inquietud en la misma sociedad y en la Procuraduría que dieron lugar a la imposición. Hoy en día sabemos que hay distintas medidas cautelares menos gravosas. Por ejemplo, la presentación periódica garantizaría que se esté presentando. Si no, pues se puede revocar y se ordenaría la prisión preventiva. La prohibición de acercarse al lugar a cierta distancia del negocio ofendido, pues también garantizaría que no esté en peligro. Porque si quebrantan esa orden judicial, pues también podrían ser revocadas su libertad. Y en el peor de los casos, pues el resguardo domiciliario, que tendría el mismo objetivo, garantizar la presencia durante el proceso hasta que culmine totalmente y también la posibilidad del peligro a la negociación afectada. Quiero también hacer ver que tenemos conocimiento de que en diversa carpeta judicial, la 197 de Los Corrientes, y por los mismos hechos sucedidos en el mismo local comercial que es Bodega Horrera de Rodrigo Gómez y Almazán, también siendo ofendida la parte en esta misma carpeta, Nueva Walmart de México, tenemos conocimiento que ya hubo un procedimiento abreviado, que una persona se hizo responsable de los daños, los pagó y
ya obtuvo su libertad. Entonces, entre las pruebas que en este momento se ratifican, que se mencionaron en el escrito, estamos solicitando que se autorice que esa documental pública, que es la carpeta judicial 197 del 17, se tenga a la vista, se haga una inspección judicial y sobre todo se analice el audio y video por lo menos de la última audiencia para verificar si también ya varió eso, o sea, ¿por qué se les imputó? Eh, Se me olvidó mencionar que no fue solo robo, también daños. Lo olvidé. Al preguntar a usted que cuáles fueron los delitos imputados, fue robo calificado en la modalidad pandilla y daños. Ok, los daños, y también eso, si se acredita que ya fueron resarcidos, que ya otra persona se hizo responsable y pagó la reparación, entonces también eso variaría las condiciones. No lo puedo acreditar en este momento porque no soy parte en esa carpeta, por eso se solicita como inspección judicial o se traiga a la vista para su inspección y cotejo, para determinar si se puede acreditar que haya variación en cuanto a ese delito. Se solicitó también la testimonial del licenciado Carlos Octavio Jasso Ascuaga en su carácter de apoderado de la moral ofendida, precisamente porque quién mejor que él puede informar al tribunal después del interrogatorio si hay o no ha habido ahorita actos que atenten, por ejemplo, si están otras personas fuera, se dice por la fiscalía que muchas personas intervinieron en los hechos, pero siguen afuera y no ha pasado nada, entonces, ¿qué peligro puede haber si mi representado está mínimo bajo resguardo domiciliario, si no va a correr peligro? También es una empresa que pues tiene la posibilidad de tener su propia vigilancia y además de llamar a la autoridad correspondiente para que en su caso, si se representa, no hay, podríamos, por ejemplo, dilucidar por medio del apoderado legal si hay alguna amenaza, si ha habido, por ejemplo, un temor de los clientes, ya no van a la tienda porque tienen miedo que suceda otra vez un disturbio. No, sucedió en un horario que estaba cerrado aparentemente el negocio. Entonces, también es necesario ratificar y solicitar que se admita la testimonial de la reportera de TV Azteca Noreste, de nombre Lucero Rodríguez, y el fotógrafo Arturo del Bosques, porque fue una de las pruebas que durante la audiencia de vinculación la Fiscalía ofreció. En las imágenes se relata que estaban sucediendo ahí actos que ella decía que eran de terrorismo y muy fuertes y que describían lo agresivo de la gente, aunque al final se ve de qué manera fueron detenidos mis defensos, que varía mucho a la supuesta detención que alegan los policías aprensores. Pero bueno, está involucrada en los hechos, la Fiscalía involucró ese video y por lo tanto, ¿quién más que ellos pueden también informar si en la comunidad han seguido sucediendo esos eventos? Si les consta que Walmart haya estado sufriendo algún acto que corra peligro o algún evento en forma general. ¿Por qué? Porque, insisto, las palabras que utilizó su homólogo fue eso, que estaban sucediendo hechos y desmanes, saqueos e ingresos a negociaciones para sustraer mercancía de su interior sin ninguna razón válida. Exactamente eso ya no está sucediendo. Por eso alegamos que han variado. La otra variación es lo relativo a los daños que se puede dilucidar con la inspección en la carpeta judicial 197. Entonces, pues también hacemos valer que pues como en acato al artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues se respete ese principio de igualdad procesal, que tenemos derecho también a que pues esas pruebas se admitan. ¿Por qué? Porque el artículo, entre los derechos del imputado está bueno, uno de los derechos de los imputados es de que se les auxilie para la comparecencia de toda persona que le consten los hechos. Entonces, no es posible que se nos imponga, a mí en especial, al haber solicitado la declaración del apoderado de la persona moral ofendida y de estos reporteros, que los presente porque pues no está bajo mi, digamos, imperio el traerlos, y es necesario que este tribunal ordene su comparecencia con los apercibimientos legales. Si es necesario diferir esta audiencia, pues se solicita de la manera más respetuosa que así se haga, porque es necesario. ¿Para qué? Para que podamos aportar esos elementos de prueba que van a servir como base para acreditar concretamente que han variado las condiciones en relación a la seguridad de la parte ofendida y de la comunidad en general. Entonces, se ratifican esas pruebas, se solicita que en este momento pues, se le dé vista a la Fiscalía, después de que tenga el uso de la palabra mi colega. Y quiero hacer mención a una tesis aplicable al presente caso, que aún el resguardo domiciliario resulta excesivo e injustificada. Hay una tesis de la
época, con número de registro 2011-746, que habla de la prisión preventiva justificada. Dice que la imposición de esta medida cautelar bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado, este podría sustraerse de la acción de la justicia y no comparecer a juicio, viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal. Y pues ese principio de inocencia, pues lo establece en nuestro artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que toda persona se presume inocente y será tratada como tal durante todas las etapas del procedimiento. Entonces, si se está coartando la libertad personal de mis defensos, de todos los imputados, con una medida cautelar excesiva, pues en este momento es factible que, aplicando por este tribunal a su digno cargo ese principio pro persona, esa protección más amplia, pueda, en términos del artículo 1 de la Constitución Política, reparar, porque dice el artículo que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, y en consecuencia el Estado debería prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Concretizando, se está violando el derecho humano a la libertad personal al seguir vigente esa medida de prisión preventiva, esa medida cautelar. Se está también coartando su dignidad. ¿Por qué? Porque estar en una prisión implica no solo el hecho de estar aislado de su familia, de la sociedad, sino expuesto a cuestiones de inseguridad. No está de más mencionar que una variación que ahora se debe de Bien, compensar. ¿puede acotar ya su Sí. intervención, por favor, para darle Sí, la palabra? ese último argumento es de que por los hechos que han estado sucediendo dentro de los penales está en riesgo la seguridad de mi defenso y de todas las personas. ¿Por qué? Porque por agentes externos pues puede suceder algo y ahora se debe velar qué es preferible, vigilar esos derechos humanos de los imputados o el patrimonio de la parte ofendida, porque finalmente no sucedió nada en contra de una persona física, simplemente fueron pérdidas materiales, nada más, pero aquí es un derecho humano que están por encima de cualquier bien material y es necesario que pues en el marco de la celebración de los 100 años de la Constitución, pues el Poder Judicial del Estado de Nuevo León pues aplique esos criterios y es más, es el principio medular de la creación del nuevo sistema de justicia penal, un respeto absoluto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y por eso se solicita que previo a la decisión en cuanto a la solicitud se autorice, se admitan las pruebas ofrecidas y se apliquen los medios de apremio en su caso para lograr la comparecencia de las personas que ya se refirían. Defensor. Sí, señoría, me adhiero a lo manifestado por mi colega, el licenciado Gregorio Martínez, toda vez que, como él atinadamente lo ha mencionado, se han violentado las garantías de nuestros representados, fundamentado lo anterior en el artículo 19 de nuestra Constitución, así como el artículo 7 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o Pacto de San José. De igual manera, pues me adhiero a todo lo mencionado y peticionando lo mismo que ha hecho mi colega hasta el momento. Bien, en el caso particular, con todo respeto a abogados defensores particulares, se determina sin muchas consideraciones que no ha lugar a la pretensión de la modificación de las medidas cautelares, de la medida cautelar que tienen impuestas sus defendidos. Considero que incluso no es necesario concederle el uso de la palabra a la Fiscalía, precisamente porque en mi concepto, abogado, el primero que intervino, en mi concepto, contrario a su apreciación, acorde con lo que establece el numeral 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se requiere que hayan variado todas y absolutamente todas las condiciones que se tomaron en cuenta por el juez que impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados para proceder a una posible modificación. Y en el caso particular
la posible pena a imponer que se estableció, que se dice, y según consta en la resolución en la cual se les impuso esa medida cautelar, que es hasta incluso que pueden alcanzar la pena probable hasta por 26 años de prisión. En el caso particular, usted, abogado defensor, ha reconocido que esa condición no ha variado de forma alguna. Este tribunal tampoco tiene datos objetivos o datos de información que en efecto haya habido alguna reforma reciente que modifique las posibles penas de los delitos por los cuales se encuentran vinculados a procesos los imputados. De ahí que en mi concepto se requiere que varíen de manera objetiva. El numeral claramente lo establece, las condiciones, y esa es una de las condiciones que se tomó en cuenta. Es decir, en mi concepto se requiere que hayan variado todas las condiciones que se hayan tomado en cuenta, y una de ellas, al no estar variada una de ellas, no ha lugar a la pretensión de modificación o sustitución o revocación de la medida cautelar que tienen impuesta los imputados. Más aún, incluso obra antecedente, como antecedente un cuadernillo de amparo, al menos promovido, de un amparo promovido precisamente por usted, abogado, en representación de el señor Escamilla Cerda, donde incluso ya se le había negado la modificación de la medida cautelar referida. Incluso ese, según lo que tengo en las carpetas judiciales, se encuentra pendiente por resolver ese juicio de amparo. En todo caso, en efecto, es susceptible, como incluso ya lo hizo, susceptible de impugnación aquella determinación del juzgador que les impuso esa medida cautelar, tomando en consideración esas condiciones específicamente de la posible pena a imponer y de las otras que usted ha señalado. De ahí que no ha lugar, con todo respeto, a la modificación de la medida cautelar, porque no ha variado al menos una de las condiciones que se tomó en cuenta para imponerles esta medida cautelar. De ahí que, al no estar justificado eso, incluso lo reconoce usted como defensor del imputado, al cual se adhiere usted a sus manifestaciones y a todas sus argumentaciones y peticiones, y de ahí que, por tanto, resulte innecesario desahogar los medios de prueba que usted propone, abogado, en sus manifestaciones, dado que esa condición específica no ha variado de forma alguna, al menos que se justifique razonablemente la variación de esa condición que se tomó en cuenta para imponerles esa medida cautelar a los imputados. En todo caso, susceptible, como se dice, y reitero, que sea impugnada y revisada por el Tribunal Federal, como ya se está atendiendo el caso, incluso a través, en su caso, a través del recurso de la apelación, para que revise esa situación el magistrado a quien le corresponda conocer de algún posible recurso de impugnación o de apelación. De ahí que, con todo respeto, en todo caso, a salvo sus derechos y facultades para que incluso con la parte ofendida y la Fiscalía entablen las pláticas conducentes para la posibilidad, incluso si procediere de alguna salida alterna de justicia o de alguna forma de terminación anticipada del procedimiento, si es el caso que fuese posible, considerando también, y aunque no lo mencionaron las partes, también incluso los imputados se encuentran vinculados a procesos por otro hecho delictivo que no mencionaron las partes, específicamente los abogados, delitos cometidos contra instituciones oficiales y servidores públicos. ¿Es así, fiscal? Así es, su señoría. Bien, de ahí que, con todo respeto, abogado defensor, en mi consideración, no ha lugar a la petición de posible variación de las medidas de la medida cautelar que tienen impuesta los imputados, dado que esa condición objetiva que fue tomada en consideración por a quien le tocó resolver e imponerles esa medida cautelar, de ninguna forma, en mi concepto, ha variado y se requiere que varíen todas las condiciones contrario a la apreciación del defensor. De ahí que en ese sentido se resuelve a sus manifestaciones y peticiones. ¿Algo más, abogados? Defensor. Yo esperaba que se fundamentara por qué no se aplica como supremacía la Constitución y los tratados internacionales antes que lo que diga ese artículo 161 del Código Nacional.
fueron parte de mis argumentos y pues hasta la fecha no he escuchado ningún Bien, en razonamiento. todo caso, está pendiente que se resuelva el juicio de amparo y veremos la resolución que se dicte en el caso particular. ¿Usted quiere decir algo, abogado? No, señora, de momento. ¿Ustedes, señores, alguna duda o petición? ¿Usted, joven? Fiscal. Gracias, sus señorías. Terminamos la audiencia a las 7:09. Gracias. Gracias.